se sigan uniendo, ¿verdad? Para trabajar. Y les voy a compartir el programa de Power para que veamos este tema. Corresponde, como lo estamos viendo, recuerden que ustedes tienen el programa y como lo estamos viendo, glándulas suprarrenales es el contenido del capítulo 5 del programa, ¿sí? Hay 5 temas. La anatomía fisiológica, obviamente la llamada biosíntesis de los corticosteroides suprarrenales. Claro, ¿verdad? Vamos a hablar de estos corticosteroides, que son básicamente la aldosterona, el cortisol, pero también esteroides sexuales, porque resulta que corteza suprarrenal, ¿verdad? También sintetiza y secreta esteroides sexuales. Revisaremos sus acciones, sus mecanismos que regulan la secreción. Y de médula suprarrenal, pues hablaremos un poco también sobre sus acciones, ¿verdad? De síntesis de catecolaminas. Y finalmente las aplicaciones clínicas, que esas aplicaciones clínicas son múltiples y son frecuentes, ¿verdad? Y entonces vamos a avanzar con esto al tema 1. Bueno, estas figuras que les presento para revisar lo que es la anatomía fisiológica, no son del texto de Guyton. A mí me parece que en este caso estas figuras que son del libro de Gannon, pues como que están mejores, ¿verdad? En cuanto a que la imagen del lado izquierdo, pues nos permite recordar por qué las glándulas se llaman así, ¿verdad? Y se llaman suprarrenales porque están ubicadas anatómicamente sobre el polo superior de ambos riñones. Por eso suprarrenales, ¿verdad? Desde el punto de vista, las glándulas tienen forma de una pirámide. También más o menos en la del lado izquierdo está representada, con base inferior y el vértice superior. Y si observamos histológicamente, Guyton trae una imagen histológica, pero a mí me parece que está un poco mejor hecha, la de Gannon, por eso es la que les presento, ¿verdad? Y entonces, histológicamente vemos, ¿qué es lo que observamos? Que la glándula, empezamos ahora por la parte inferior, se compone de dos tejidos que embrionariamente y por lo tanto histológicamente son diferentes. La porción interna es la médula suprarrenal, que es como lo vemos en el esquema superior, ¿verdad? Ahí las células van a sintetizar y a secretar catecolaminas, sobre todo adrenalina. Es la parte de nuestro organismo que funciona como la principal fuente de adrenalina y también de noradrenalina. Claro que para sintetizar a estas dos, pues la glándula tiene también que sintetizar dopamina, que es el precursor, ¿verdad? Previo a la noradrenalina. Y por eso es que el funcionamiento de la médula, su función de síntesis y secreción de catecolaminas, sobre todo, decíamos, adrenalina, noradrenalina, se constituye en la principal función de la médula. ¿En qué? En la respuesta al estrés. Esa va a ser la función de la médula, ¿verdad? Aumentar la secreción, sobre todo de estas dos catecolaminas y más adrenalina y noradrenalina, hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo, como parte de nuestra respuesta al estrés, ¿sí? ¿Qué pasa con la corteza, que es la que nos toca ver ahorita? Pues la corteza se distinguen muy bien 3 zonas. Si nos vamos de la más superficial, la que queda inmediatamente por debajo de la cápsula, ¿verdad? La cápsula suprarrenal, está la primera llamada zona glomerular. Se acostumbra también mencionarla con la inicial mayúscula, zona G glomerular. Es muy delgada, muy pequeña, ahí, ¿verdad? La referencia que nos dan es que representa, eso nos lo dice inclusive el texto de Guyton, solo el 15% del espesor total de la corteza. Y esas células son el único sitio donde se sintetiza aldosterona porque, aunque hay muchos pasos en común
en todas las 3 capas, resulta que el sistema enzimático final, que es una sintetasa, ¿verdad? O sintasa, como muchos le dicen, o sintetasa, solo la tienen estas células, ¿verdad? Y entonces, por eso ahí es el único lugar donde se sintetiza y se va a secretar la aldosterona. La capa intermedia, que es la de mayor espesor, permítanme un segundo, sí, por favor. Gracias. Entonces, la zona fascicular, que es la intermedia, como observamos, es la que ocupa el mayor tejido, el 75%. Y estas células es el principal sitio, obviamente, el único sitio del organismo, además, donde se va a sintetizar y a secretar el cortisol. Pero también, ¿verdad? Hay una secreción leve, pero de andrógenos también. Y en la zona reticular, que vuelve a ser igual, ¿verdad? De pequeña o similar a la zona G, la zona fascicular, pues zona F, ¿verdad? Aquí tenemos síntesis y secreción de esteroides sexuales. ¿Cuáles? Pues ahí tenemos andrógenos. Y como andrógenos está la DEA con H intermedia, que es la dihidroepiandrosterona. Dihidroepiandrosterona. O también, ¿verdad? La androstendiona o androstenediona. Y también estrógenos jóvenes. Entonces, la zona reticular es el sitio de esta síntesis. Vamos a avanzar y ahora vamos a ver cómo se sintetizan. Y bueno, tenemos que estas hormonas de corteza suprarrenal son de naturaleza o de estructura esteroide. Y acuérdense que al decir eso significa que la síntesis se origina a partir del colesterol. Y un compuesto que es esteroide, ahí lo tenemos en la figura del lado derecho, ¿sí? Es también de Gannon, estas figuras son de Gannon. Ese compuesto que está a la derecha es el colesterol. Y arriba está señalado que el colesterol, que es un compuesto de carbono 27, o sea, 27 átomos de carbono, tiene el anillo esteroide. Y el anillo esteroide es el núcleo llamado ciclopentano peridrofenantreno. Yo creo que eso lo vieron en bioquímica. Son 3 anillos de ciclohexano que se les da la letra, vean en dónde está el colesterol, A, B, C, y un anillo de ciclopentano que es el D. Y entonces todas las hormonas, todas las que tienen estructura esteroide, tienen este núcleo esteroide, el ciclopentano peridrofenantreno. Y para poderlo tener, la síntesis parte del colesterol. ¿De dónde obtiene el colesterol? Las células de la corteza suprarrenal. Bueno, pues del plasma. Del plasma. Lo puede sintetizar, pero la mayor fuente es del plasma. Eso me lo está diciendo el esquema ahí con esa flecha en color rojo, ¿verdad? Que nos dice que, voy a tomar un poco de agua, que nos dice que el colesterol que va en estas llamadas LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, las células de la corteza suprarrenal lo toman del plasma. Y claro, ¿verdad? Ahí esas LDL liberan al colesterol para que quede como colesterol libre y empiece la síntesis a nivel de la mitocondria, de las mitocondrias. ¿Por qué? Pues esto es complejo, lo estamos viendo de una manera sencilla, ¿verdad? Porque ahí es donde está la enzima limitante. Y la enzima limitante es, si nos vamos a la figura de la derecha, la que le va a quitar
al colesterol, porque ese es el primer paso en la síntesis de todos los corticosteroides suprarrenales. Le va a quitar, le va a retirar la cadena lateral de carbono 27 y la enzima se llama 2022 desmolasa. Eso significa que si ubicamos en donde está la fórmula estructural del colesterol, ahí es donde esta desmolasa actúa, de tal manera que los compuestos que primero se forman a partir del colesterol son los que se llaman pregnanos y se quedan con 21 átomos de carbono, ¿sí? Ahí en ese pregnano, que es el paso inicial, se forman los dos precursores de todas las corticosteroides suprarrenales. El primer precursor, no lo pusieron ahí, pero es la pregnenolona. Entonces, la diferencia de colesterol con pregnenolona es que se le retira por la 20-22 desmolasa la cadena de los 27 átomos de carbono y se queda con 21 átomos de carbono. Luego va a actuar otra enzima, ¿verdad? Que es, la vamos a ver enseguida, y se va a formar la progesterona. Y la progesterona es el segundo precursor, el segundo precursor. Luego se forma el cortisol. El cortisol y la aldosterona pertenecen a este grupo, tienen 21 átomos de carbono. Y a partir, jóvenes, de la pregnenolona y de la progesterona se forman los andrógenos. Pero fíjense que tiene que pasar. Tiene que perder otros 2 átomos de carbono. Pierde el carbono 21 y el carbono 20. De tal manera que todos los andrógenos son compuestos así, ¿verdad? Androstanos que tienen 19 átomos de carbono. Y luego, a partir de los andrógenos, finalmente se van a formar los estrógenos. Los estrógenos. Y hablamos en plural, en andrógenos, veo que no está puesto, pero ahí estaría, ¿verdad? La DEA, la DHEA, que es la dihidroepiandrosterona, estaría la androstendiona o androstenediona y finalmente la testosterona como el andrógeno más potente. Esos son los andrógenos. Vuelvo a repetir, ¿verdad? DEA, la dihidroepiandrosterona. De ella se va a formar la androstendiona o androstenediona y finalmente la testosterona. En el caso de los estrógenos, fíjense qué cosa tan interesante. ¿Qué sucede? Los precursores de los estrógenos, que son nuestras hormonas femeninas, son los andrógenos. ¿Qué tiene que hacer las enzimas? Quitar otro átomo de carbono. Y entonces los estrógenos son derivados estranos, en lugar de 19, tienen 18 átomos de carbono. ¿Cuáles son los estrógenos que podemos formar? Bueno, el más potente, el más abundante, así como de andrógenos es la testosterona, de estrógenos es el 17 beta estradiol. 17 beta estradiol. Pero también formamos estrona y también formamos estriol, y esos son los estrógenos. Los más potentes en ambos casos, vuelvo a repetir, como andrógenos es testosterona y más abundantes, y como estrógenos el 17 beta estradiol. Y bueno, jóvenes, ahí fíjense que sacamos en claro cómo el cambio a partir del colesterol, que es obviamente la molécula precursora a partir de la cual se forman todas las hormonas esteroides, los cambios van siendo, uno, la pérdida de átomos de carbono. Y segundo, anótenlo, la incorporación de grupos hidroxilo. Y eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Porque no son cambios así tan exagerados y esos pequeños cambios cambian o producen una hormona con acciones completamente distintas, ¿sí? ¿Dónde lo podemos ver? Aquí, jóvenes, esta sí es la figura de Guyton. Este tema viene en el capítulo 78 y es un tema pesado en contenido. ¿Por qué pesado, verdad? Porque es un contenido muy amplio, ¿verdad? De hecho, es un contenido bastante cargado. Y bueno, que es... Ay, perdón. Ay.
¿Qué es lo que vamos a ver? Mm, Qué curioso, se regresó. A ver, ahí está. Es el tema 2, la biosíntesis de los corticosteroides. Y bueno, fíjense, aquí está ya completo. Vean de nuevo el colesterol arriba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos dice? Lo que acabamos de mencionar, que como requisito para que se formen todos las hormonas de corteza suprarrenal, que como grupo se les llama corticosteroides suprarrenales, entonces como grupo tenemos primero a las llamadas mineralocorticoides. Estoy viendo que por algún motivo la diapositiva que copié no es. Ajá. Ok, porque fíjense cómo en esta diapositiva, y les ofrezco una disculpa, viene lo de glándula tiroides, entonces quiere decir que no copié la diapositiva correcta. Pero bueno, ustedes tómenlo así. Los requisitos es que se necesita que la célula de la corteza suprarrenal tenga cortisol. ¿De cuál es la fuente? La vimos hace unos instantes, el cortisol del plasma que va siendo transportado en las LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Esa es una función de las lipoproteínas, proveer de cortisol a la corteza suprarrenal para la síntesis de las hormonas, ¿sí? Siguiente, pues necesitamos los sistemas enzimáticos, obviamente, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, lo que traían estos cuadros, y tómenlo en cuenta, es que todas las hormonas llamadas corticosteroides suprarrenales se clasifican en 3 grupos. El primero de ellos son los mineralocorticoides, cuya principal hormona, no la única, pero la principal, es la aldosterona. ¿Qué otra hormona es también mineralocorticoide? Y entonces vean en el esquema de Guyton el compuesto que está arriba del cortisol. Ubiquen esto en la parte central, en la parte media de la figura. Ahí abajo está el cortisol. El compuesto previo se lee 11-desoxicortisol. Se representa como 11 y con letras mayúsculas DOC, D-O-C, y significa 11-desoxicortisol. Entre paréntesis, a este compuesto pónganle que también se le llama el compuesto S, una letra S mayúscula. Muy bien, ese también es un mineralocorticoide. Es un mineralocorticoide. Bueno, ¿por qué se les llama así? Obviamente porque estas hormonas son las que regulan el metabolismo del sodio y del potasio, que son los principales minerales de nuestros líquidos corporales. Y la hormona que ejerce el 99% o más del 90, más del 95% de la acción mineralocorticoide es la aldosterona, sin lugar a dudas. Es una hormona vital, jóvenes, vital. No se puede sobrevivir sin aldosterona. ¿Por qué motivo? Porque vimos sus acciones ya. En fisiología renal la vimos. Y acuérdense que la aldosterona va a ser la hormona que reabsorbe al sodio a nivel de la nefrona. A nivel de la nefrona. Acuérdense que secreta, lo intercambia por el potasio y secreta también hidrogeniones. Pero fíjense qué ocurriría si una persona tiene insuficiencia renal. Es primaria la insuficiencia renal, quiere decir que la corteza suprarrenal está destruida por algún problema, no va a secretar aldosterona. Nada más ahí empiecen a ver qué va a ocurrir. ¿Quién reabsorbe al sodio, jóvenes? Nadie. Entonces, cuando el sodio se filtre en la nefrona, el sodio se va a excretar por la orina. ¿Se va a ir solo, jóvenes, el sodio? ¿O quién es su acompañante forzoso? El agua. El agua, ¿verdad, Javier? Y entonces, fíjense en la insuficiencia suprarrenal. No hay en la primaria, no hay aldosterona,
Entonces, el sodio no se reabsorbe, se excreta por la orina y obviamente que el sodio se va a jalar al agua. Entonces, ¿qué le va a pasar a la bulimia, jóvenes? Y al sodio sérico. ¿Cuál va a ser el problema por el que esta hormona es vital? Y si no corregimos eso, el paciente muere y muere en pocos días, jóvenes. ¿Qué problema habrá con que el sodio se elimine y se vaya también el agua? ¿Qué le va a pasar a la bulimia? Va a disminuir. Va a disminuir y la hipovolemia, que es signo vital, inmediatamente va a empezar a bajar La presión. la presión. Y si al principio es una hipotensión leve, en unos días se vuelve moderada y en otros días se vuelve grave y los pacientes mueren. Si no reciben el tratamiento adecuado, mueren en estado de choque. Por eso es una hormona vital. No se puede sobrevivir sin aldosterona, jóvenes. ¿Sí? Y entonces, fíjense, ahí está. Segundo grupo, los glucocorticoides. Y se les llama así porque son hormonas con efectos sistémicos, pleiotrópicas al máximo, o sea, tienen acciones en todo el metabolismo orgánico. En carbohidratos, sí, pues por eso se les llama glucocorticoides. Pero también tienen acciones en el metabolismo de proteínas y en lípidos. Y tienen acciones en todos los sistemas, en todos los sistemas. En sistema nervioso, sí. En la eritropoyesis también. En todos los sistemas, en todos nuestros órganos tienen acciones los glucocorticoides. ¿Quién es la hormona con la mayor potencia? El 95% más de la acción glucocorticoide, el cortisol. Por favor, escríbanlo bien, es con S. A veces no sé por qué les gusta ponerle Z. Y pongan entre paréntesis sus sinónimos. Tiene dos. Uno es obviamente con H inicial, hidrocortisona, con S también. Entonces el cortisol es la hidrocortisona. Y también el otro sinónimo es el compuesto F, una letra F mayúscula. ¿Sí? Son los sinónimos. ¿Qué otras hormonas de las que tenemos aquí en esta síntesis tiene también? Es un glucocorticoide. Vean al lado izquierdo del cortisol. Ahí tenemos a la corticosterona. Esa también es glucocorticoide. No tiene la potencia del cortisol, pero es glucocorticoide. Y pongan entre paréntesis su sinónimo. Se le llama compuesto B, una letra B de bueno, mayúscula. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay tres compuestos. S, el 11-desoxicortisol, el 11-doc. Ese es un mineralocorticoide. El cortisol, compuesto F, F mayúscula. Ese es el principal glucocorticoide. Y luego la corticosterona, que es el compuesto B, es otro glucocorticoide menos potente. Y vamos a terminar. ¿Cuál es el tercer grupo que forma a estas hormonas, que en grupo se les llama corticosteroides suprarrenales? Son los esteroides sexuales, jóvenes. Y ahí, ¿a quién ponemos? A los dos. Esteroides sexuales masculinos son andrógenos como grupo. Andrógenos. ¿Y quiénes son esos andrógenos? Vamos a ubicarlos y ahí están en la gráfica. Son los que están a la derecha, en la parte de arriba. Ahí está la dehidroepiandrosterona. Es la DEA, pero es D mayúscula, H mayúscula, EA. Dehidroepiandrosterona. Luego, el segundo andrógeno, la ahí dice androstenodiona. Algunas veces también se le dice androstendiona, ¿sí? Y aquí vemos que no le puso Guyton, tendría que haberle puesto una flecha hacia abajo porque a partir de ella se forma la testosterona. Entonces ustedes pónganlo, ¿verdad? Es la síntesis de los esteroides sexuales. DEA, dehidroepiandrosterona, androstendiona y de ahí la testosterona. Esos son los tres andrógenos. Por supuesto, el más abundante en el adulto
joven en ustedes como jóvenes, ¿verdad? En los hombres es la testosterona. Y fíjense qué es lo que falta. Obviamente los esteroides sexuales femeninos. Y de los esteroides sexuales femeninos tenemos la progesterona, que búsquenla, está a nivel de la androstendiona a la izquierda. Ahí véanla. Es una hormona, es un esteroide sexual femenino, pero es un precursor. Miren qué interesante, la progesterona, vean, es precursor del cortisol y es precursor de la aldosterona. Vean qué situación tan increíble, ¿verdad? ¿Cuándo íbamos a imaginar que un esteroide sexual femenino fuera el precursor del principal glucocorticoide y el principal mineralocorticoide? Y si nos preguntan, ¿y entonces los hombres también tienen que sintetizar progesterona? Pues claro, porque si no sintetizan progesterona, tampoco pueden sintetizar aldosterona. Fíjense qué interesante. ¿Qué otros esteroides sexuales son femeninos? Aparte de la progesterona, los estrógenos. Tampoco los puso Guyton, pero pónganlos ustedes. Y ahí es donde está lo también admirable. ¿Cuál es el precursor de los estrógenos? Y jóvenes, el precursor de los estrógenos lo vimos hace unos instantes aquí, ¿verdad? El precursor de los estrógenos, que son los derivados estranos, pues son los andrógenos. ¿Quién es el precursor del estrógeno más potente y más abundante que formamos las mujeres y que dijimos que era el 17 beta estradiol? El precursor es la testosterona. Fíjense qué increíble. Entonces quiere decir que si nosotras las mujeres nos queremos ver muy feministas y nada queremos de los hombres y todo contra los hombres, pues discúlpame, no puedes. Porque lo que te hace, ¿verdad? Fenotípicamente en tu aspecto ser mujer son los estrógenos. Y para formar estrógenos tenemos que formar andrógenos, porque son los precursores. Entonces, vean, eso de este, la equidad de géneros, jóvenes, vean lo que es la condición de género bioquímicamente hablando. La diferencia entre los hombres y nosotras las mujeres, ahí está abajo. Un átomo de carbono. Esa es la diferencia, ¿verdad? Porque lo que nos hace desarrollarnos en nuestro fenotipo, que es nuestra apariencia física como hombres y como mujeres, son los esteroides sexuales. Los andrógenos en los hombres, testosterona sobre todo, y los femeninos, los estrógenos, sobre todo el 17-beta-estradiol, ¿verdad? Entonces vean qué maravilla es esto. Es una maravilla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí en este tercer grupo, y concluyendo esta diapositiva, entonces tenemos, ¿verdad? Los corticosteroides suprarrenales se agrupan en tres. Mineralocorticoides, aldosterona, 11-DOC o compuesto S, ¿sí? Glucocorticoides, cortisol, sin lugar a dudas, estas dos hormonas las más importantes, las vitales, ¿verdad? Y la desoxicorticosterona, la corticosterona, que es el compuesto B. Y esteroides sexuales, masculinos, femeninos, ya lo vimos. Y pongan muy importante, ¿por qué los dos grupos, los mineralocorticoides y los glucocorticoides, son las hormonas más importantes de corteza suprarrenal? Jóvenes, porque es el único lugar del organismo donde se producen aldosterona y cortisol. Esteroides sexuales, jóvenes, ¿en dónde está la producción mayor? Y no es en corteza suprarrenal, no es en la zona reticular de corteza suprarrenal. Claro que no. ¿Cuál es la producción mayor? ¿Cuál es nuestra fuente mayor en hombres y mujeres de esteroides sexuales? ¿Cuál es? Es más, corteza suprarrenal puede dejar de producir esteroides sexuales y no nos pasaría nada, siempre y cuando que otra glándula nos las produzca en cantidades normales. ¿Quién, jóvenes? ¿No es pregunta capciosa?
Son los esteroides sexuales. ¿Quién? Las gónadas. Por supuesto, ¿verdad, Javier? Creo que contestaste tú. Por supuesto, célula de Leydig en testículos, pues es el sitio más importante de producción de los esteroides masculinos, los andrógenos. Y en las mujeres, ¿verdad? Pues las células de los folículos que al crecer sintetizan los estrógenos y al producirse la evolución, ¿verdad? La ovulación y formarse el cuerpo lúteo, pues la progesterona. La producción gonadal es la más importante. Mientras tengamos esa producción buena, la de corteza suprarrenal no tiene importancia, es secundaria. Pero aldosterona y cortisol no hay otro sitio que lo produzca, jóvenes, no hay otro sitio. Jóvenes, pues se nos va a acabar, pero cuando menos avanzamos hasta aquí, ¿qué nos queda? Bueno, este es otro esquema, ¿verdad? Pero dice lo mismo. Miren aquí sí, porque se los puse, porque vean, con eso terminamos. Vean la parte a la derecha nada más. Es la síntesis de los esteroides sexuales. Ahí está la DEA, la de hidroepiandrosterona, la androstendiona, la testosterona y el estradiol. Pues ahí está. ¿Verdad? Entonces hay que ver dónde se produce. Si pueden tener otra, miren, es que se confundió alguna cosa hice con el programa, pero aquí nos vamos a quedar, jóvenes, ¿verdad? Y si pueden entrar a otra clase, pues me avisan y nos ponemos de acuerdo para terminar de revisar este capítulo, ¿sí? Obviamente las dudas anótenlas, acuérdense que cuando no nos da tiempo, al empezar la siguiente clase las aclaramos. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego.